Buenas tardes, nosotros somos alumnos del quinto B, licenciatura en Administración. Hoy les vamos a hablar sobre la unidad 4. Antes de iniciar con la presentación del tema, les diré quiénes son los integrantes de mi equipo. Como primer número está Carmen Yarisbet, mi esposa. Como segundo integrante está Janet Abigail Rivero Padilla. Seguidamente está nuestra compañera Morales Vaz, Leslie Sinay. Nuestro otro integrante del equipo es Eric Alberto Putbalán y su servidora Stephanie Abigail Copulía. Bueno, para iniciar, esta unidad 4 habla sobre la ley del impuesto al valor agregado, el IVA. Esta es una norma que regula el impuesto sobre el valor añadido en las transacciones comerciales. Este impuesto se aplica a la venta de bienes y servicios y es responsabilidad de todo aquel contribuyente recaudarlo y pagarlo al Estado. Este tema tiene como objetivo principal generar ingresos para el gobierno y promover la equidad fiscal. En esta unidad vamos a ver 5 subtemas, el cual les voy a dar el contenido de los 5 subtemas y mis compañeras les explicarán. A continuación, mis compañeros les hablarán sobre los temas que incluirá esta unidad. Les hablaré sobre el subtema 4.1, disposiciones generales. Para iniciar, estamos hablando sobre el artículo 1. El artículo primero nos dice que las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen actos o actividades están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en la ley. De igual forma podemos encontrar aquí la enajenación por bienes, las prestaciones de servicios independientes, las otorgaciones al uso o goce temporal de bienes, las importaciones de bienes o servicios. Por otra parte, el artículo primero A nos habla sobre la obligación que tenemos para efectuar la retención del impuesto que es trasladado, ya que los contribuyentes que se ubiquen en algunos de los siguientes puestos tienden a ser obligados a cumplir con lo que se dispone en esta ley. Podemos encontrar aquí a los institucionales de crédito, a las personas morales, a las personas físicas o morales que adquieren bienes tangibles. De igual forma, el artículo segundo A nos habla sobre cómo se calcula el impuesto, ya que en este se aplica la tasa del 0% a los valores a que se refiere la ley, ya que cuando se realizan los actos o actividades siguientes se debe cumplir con esto. Esos actos son la enajenación, los animales y los vegetales. Por otra parte están las medicinas de patentes y productos destinados. Se encuentra la enajenación de la maquinaria y el equipo, entre otros. Pasando con el artículo 5, podemos entender que en este nos habla sobre el valor agregado que se debe reunir para acreditar el impuesto. Ese dispone de los siguientes requisitos que a continuación les diré. El primer IVA acreditable pagado nos habla sobre el gasto identificado con actividades grabadas, es decir, tasas generales y al 0%, ya que en acreditamiento sería un IVA 100% acreditable. Por otra parte, tenemos gastos identificados con actividades exentas, que tienden a ser IVAs no acreditables, que se vuelven gastos.
de gastos indirectos con actividades grabadas y exentas, se habla de un IVA acreditable en proporción. Pasando con el artículo 6, en esta nos habla sobre la declaración de pagos que resultan a saldo a favor. En este nos habla sobre el acreditamiento del IVA, en donde si se procede o no se procede al pago. Cuando se tiene un IVA acreditable, se habla sobre contraperiodos anteriores al saldo a favor, en donde ese no se procede al pago. Mientras que cuando se habla de contraperiodos posteriores al saldo a favor, en ese sí se tiene que proceder. Mientras que cuando se solicita una devolución de saldo a favor, no se procede. El siguiente tema a tratar es la enajenación de bienes. En el artículo 8 se menciona que se entiende por enajenación de bienes a lo que se señala en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios en las empresas, ya que no se considerarán en la enajenación pues transiciones de propiedad que se realicen por causa de muerte, entre otras cosas. En el artículo 9 menciona que no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes, es decir, el sueldo, ya que pues básicamente es como es el pago que te dan y no entra tanto como un bien. Asimismo está la construcción adheridas al suelo, destinadas utilizadas para casa habitación, libros, periódicos y revistas, así como también los muebles usados. De igual manera están los billetes y además comprobantes que permitan participar en loterías. De igual manera está la moneda nacional y moneda extranjera, entre otros más. En el artículo 11 se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, ya que tratándose de títulos que incorporen derechos reales a la entrega y disposición de bienes, pues ya se consideran como que bienes que ya tienen o cuentan con un título y son enajenados en ese momento. El artículo 12, para calcular el impuesto, se consideran varias cosas, que en esto es el precio o contraprestaciones pactadas. A eso se le suman las cantidades que además que se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o monetarios, como asimismo penas convencionales o cualquier otro concepto, y eso nos dará el valor de acto o actividad. Les voy a hablar sobre las prestaciones de servicio. En el artículo 14 dice que para los efectos de esa ley se considera prestación de servicios independientes 1. La presentación de obligación de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes, el transporte de personas o bienes, el seguro, el financiamiento y el refinanciamiento. 4. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la corredura, la consignación y la distribución, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología. Toda otra obligación de dar y de no hacer o no permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. En el artículo 18 nos dice que para calcular el impuesto tratándose de prestaciones de servicio se considera como valor el total de las contraprestaciones pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quienes reciban el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas de convencionales y cualquier otro concepto, tratándose de personas morales que presten servicios
ponderadamente a sus miembros, socios o asociados. Los pagos que estos efectúen, incluyendo aportaciones al capital para absorber pérdidas, se consideran como valor para el efecto de cálculo del impuesto. En el caso de mutuo y otras operaciones de financiamiento, se considera como valor los intereses y toda otra contraprestación es distinta del principal que reciba el acreedor. En este apartado nos habla del uso o goce temporal de bienes. En el artículo 19 nos habla de que se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona permite a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación. En el caso del arrendamiento, es un documento en el cual una persona le cede a otra el goce de los bienes por un determinado tiempo. En el caso del usufructo, puede ser un ejemplo de esto cuando se le deja una propiedad a una persona y puede gozar de estos bienes una vez que la persona haya sido fallecida. También este artículo nos dice que se dará el tratamiento que esta ley establece para el uso o goce temporal de bienes a la prestación del servicio de tiempo compartido. También se considera prestación del servicio de tiempo compartido independiente del nombre o de la forma que se dé al acto jurídico correspondiente y consiste en poner a disposición de una persona o grupo de personas. Después está el artículo 20, que en este nos dice que el impuesto no se pagará por el uso o goce temporal de los siguientes bienes. 1. Los otorgados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta. 2. Los inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa-habitación. Y también si un inmueble tuviera varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la parte destinada o utilizada para la casa-habitación. En el tercero nos habla de las fincas dedicadas o utilizadas sobre fines agrícolas o ganaderos. En el 4 nos dice que esa ley se deroga. Y en el 5 nos dice también los libros, periódicos y revistas. Estos son los que no se pagarán. Y estos son los bienes por los cuales no se pagará el impuesto. Después está el artículo 21, el cual nos dice que se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en territorio nacional, cuando en este se realiza su uso o goce. Tiene que tener independencia del lugar de su entrega material o de la celebración del acto jurídico que se le dé origen. En el artículo 22 dice que cuando se otorga el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se indique quién efectúa dicho otorgamiento y se cobren las contraprestaciones derivadas del mismo y también sobre su monto de cada una de ellas. Para finalizar en el artículo 23, aquí nos habla que para calcular el impuesto en caso de uso o goce temporal de los bienes, se tiene que considerar el valor de la contraprestación pactada a favor de quien los otorga. También se debe de considerar las cantidades que además se carguen o cobren a quien se otorgue el uso o goce por estos impuestos, así como también los derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. Como último punto tenemos la importación de bienes. En esta nos habla del artículo 26. Se considera que se efectúan la importación de bienes o servicios. Primero, en el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en los términos de la legislación aduanera.
2. En caso de importación temporal al convertirse en definitiva. 3. Tratándose de los casos previstos en las fracciones 2 a la 4 del artículo 24 de esta ley, en el momento en el que se pague efectivamente la contraparte. Cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se tendrán al momento en que se pague cada contraprestación. 4. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por no residentes en el país, en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación. Artículo 27. Para calcular el impuesto al valor agregado, tratándose de importaciones de bienes tangibles, se considera el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importaciones adicionado con el monto de este último gravemente en el monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación. En el artículo 28 nos menciona, tratándose de importaciones de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se hará conjuntamente con el impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de depósito, sin que contra dicho pago se acepte el acreedamiento. En el caso de bienes que se distinguen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación de depósito fiscal para someter el proceso de ensamble y fabricación de vehículos de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados y de recinto fiscalizado estratégico. El pago se hará a más tardar en el momento en que se presente el pedimento respectivo para su trámite. Y por último se encuentra el artículo 28A, crédito fiscal. Esto aplica para las siguientes personas: las personas que introduzcan bienes a los regímenes aduaneros de importación temporal, de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamblaje y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación de recintos fiscalizados. Podrán aplicar un crédito fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que deba pagarse por la importación, en el cual será acreditable contra el impuesto al valor agregado que deba pagarse por las citadas actividades, siempre que obtengan una certificación por parte del Servicio de Administración Tributaria. Para obtener dicha certificación, las empresas deberán acreditar que cumplen con los requisitos que permitan un adecuado control de las operaciones realizadas al amparo de los regímenes mencionados, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano. Esto es todo y gracias.